sin duda alguna de que el descanso que Dios ha prometido a la humanidad está a punto de hacerse realidad. Vemos que en Hebreos 1 y 2 se presenta a nuestro Señor Jesucristo como el gobernante del universo, como el libertador de su pueblo. Y Dios le prometió a David, si se quiere llamar el pacto davídico, que le daría descanso de sus enemigos y que la tierra descansaría de las guerras. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, estaba cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, que le daría una tierra donde su pueblo descansaría. Así que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, no solamente iba a entrar a una tierra a la cual iban a conquistar o iban a disfrutar de sus beneficios, sino que iban a tener un lugar o un país donde estar en comunión con Dios, en intimidad con su Creador. La tierra de Canaán, al igual que el descanso sabático, era una promesa de que el pueblo de Dios entraría en una relación íntima con el Señor. En Deuteronomio 12, del 1 al 14, nos dice la palabra que el pueblo entraría a la tierra prometida no meramente para descansar, sino que ellos descansarían cuando libraran la tierra de la idolatría que había alrededor, de todos los obstáculos que impedían que ellos como pueblo estuviesen en intimidad con el Señor. Después de esto, Dios le mostraría a los escogidos un lugar donde Él habitaría con ellos. La triste historia del pueblo de Israel es notoria en cuanto a momentos difíciles que realmente ese pueblo tuvo que enfrentar. En las fronteras de la tierra prometida, el pueblo escogió a 12 personas o a 12 espías para que entraran a la tierra que iban a poseer y describieran cómo era la tierra. Así que enviaron un representante por cada tribu. Y es muy famosa la historia porque ellos trajeron una información de primera mano de cómo era la tierra. Y la tierra era fértil, era una tierra rica. Ellos trajeron de esa tierra que fueron a descubrir uvas gigantescas, granadas y otros tipos de productos que era la tierra, que esta tierra producía en abundancia. Así que el pueblo recibió con algarabía el regreso de los espías que duraron cerca de 40 días en esta empresa de espionaje. Así que los espías dijeron, es una tierra maravillosa, es una tierra prodigiosa donde hay alimento, donde hay de todo lo que un ser humano puede necesitar. Pero en medio de la algarabía hubo una nota discordante y fue que alguien dijo, pero es una tierra imposible de conquistar. Así que la tierra era imposible de conquistar, según ellos, por las grandes murallas que tenían las ciudades, porque los habitantes eran de una estatura gigantesca, porque eran descendientes del gigante Anac, porque la tierra militarmente estaba muy fortificada y el pueblo de Israel no tenía un ejército preparado para combatir con aquella emergencia. Pero 2 espías, uno llamado Josué, que era a la sazón el primer ministro, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jenofonte, dijeron, es cierto, las ciudades que hay en la tierra prometida están fortificadas. Las murallas son gigantes. Y la gente que habita en aquellos lugares militarmente están preparadas y son muy superiores a nosotros. Pero nuestro Dios nos ha prometido que Él nos dará esa tierra. El hecho de que el pueblo que salió de Egipto hacia la tierra prometida murieran todos en el desierto por su falta de fe, no implica que Dios abandonó a su pueblo. Aún con la falta de fe de ellos, Dios permaneció con ellos. Y la promesa de que entraran al reposo de Dios era permanente, desde Adán hasta ellos y desde Adán hasta nosotros.
De la misma manera, hoy es un monumento de decisión para nosotros, un momento de oportunidad, así como de peligro, como siempre lo ha sido para el pueblo de Dios. En el libro de Hebreos, el concepto de hoy denota la era del cumplimiento de las promesas de Dios. Dios inauguró esta era con el decreto: yo te he engendrado hoy, que inviste a Jesús como gobernante en cumplimiento de las promesas de Dios. Por ende, la entronización de Jesús, inaugurando las bendiciones y oportunidades para nosotros, se cumplen hoy. Jesús ha derrotado a los enemigos y estableció un nuevo pacto. Por lo tanto, podemos acercarnos confiadamente a la presencia de nuestro Dios. Dios vinculó el sábado de la creación con la liberación de Egipto. Instruyó a Israel para que observara el sábado como monumento conmemorativo de la creación. La creación y la redención están consagrados en el mandamiento del sábado. Así como nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos, tampoco podemos redimirnos. Es una obra que solo Dios puede hacer. Y al descansar, reconocemos nuestra dependencia de Él, no solo para la existencia, sino también para la salvación. La observancia del sábado es una expresión poderosa de la salvación únicamente por la fe. El libro de Hebreos describe el descanso como perteneciente a Dios, pero también presenta que ese descanso está disponible para nosotros. Y cuando guardamos el sábado, obviamente, recordamos que Dios hizo provisión a través del plan de salvación para la humanidad y para su pueblo. También nos recuerda la redención. Es un anticipo el sábado de lo que vendrá en el futuro que Dios ha prometido a todos aquellos que escuchen su palabra y obedezcan por fe a sus mandamientos. Hebreos describe el descanso como un descanso que pertenece a Dios. Y este descanso estuvo disponible para Adán y para Eva en el huerto del Edén. Imaginemos a la santa pareja haciendo los preparativos para recibir el sábado. Allí ya cuando llegaba el atardecer, descansando de todas sus labores para entrar al descanso de Dios. El primer sábado fue la perfección de Dios. Fue la frontera que marcó el creador del ser creado. Cuando guardamos el sábado, estamos recordando que Dios es nuestro creador, que Él hizo provisión para nosotros mediante aquel que murió en la cruz del Calvario. La observancia del sábado es un acto conmemorativo, es un anticipo de la imperfección que vivimos ahora, de la perfección que vendrá en el futuro, cuando Dios redima y haga nuevo todas las cosas. Entonces, el llamado que se nos hace hoy nos dice que Dios ha sido fiel con nosotros a través de las edades y nos da innumerables razones para aceptar su propuesta de descanso sin demora. Nos invita no simplemente a descansar, nos invita a entrar en su reposo. A lo largo de la Biblia, reposo puede denotar simplemente la paz que hallarían en la tierra prometida los hijos de Israel, la tierra de Canaán. El templo donde descansaba el arca del pacto, o el mismo sábado, en el que Dios y los israelitas descansan de su trabajo. Pero en Hebreos, el Señor invita a entrar en su reposo. El descanso sabático celebra el hecho de que Dios terminó o concluyó su obra de la creación. Asimismo, la entronización de Jesús en el templo celestial celebra que Él terminó de ofrecer un sacrificio perfecto por nuestra salvación. Fíjate, amigo que me escucha en estos momentos, que Dios descansa solamente cuando ha conseguido nuestro bienestar, cuando ha conseguido tu paz. En la creación
Dios descansó cuando terminó de toda su obra que había hecho. Más adelante Dios descansó en el templo únicamente después de completarse la conquista de la tierra que le había prometido a Abraham a través de las victorias del rey David y los hijos de Israel. Ya cuando ellos estuvieron seguros, entonces Dios le indicó a ellos que le construyeran un lugar para él descansar, aunque el mismo rey Salomón dice que Dios es muy inmenso y muy grandioso para descansar en un simple lugar. Sin embargo, él eligió estar en medio de su pueblo. El reposo definitivo que Dios nos promete es el mundo que Él creará para nosotros después que finalmente termine el gran conflicto. Hebreos alude a ese mundo como la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. El libro de Éxodo 28 hasta el versículo 11 y Deuteronomio 5, 12 al 15 y Hebreos 4, 8 al 11 nos dicen que miremos hacia el pasado. Nos exhortan a descansar en sábado y a celebrar los logros de la creación y de la salvación y de la redención. Sin embargo, Hebreos 4, 9 al 11 nos invita a mirar hacia el futuro. Nos dice que Dios ha preparado un descanso sabático que está en el futuro. Sugiere una nueva dimensión para la observancia del sábado. El reposo sabático no solamente conmemora la victoria del pueblo de Dios en el pasado, sino que también celebra las promesas de Dios en el futuro. La dimensión futura de la observancia del sábado siempre ha estado allí. El sábado es para celebración, gozo y acción de gracias. Cuando guardamos el sábado, indicamos que creemos en las promesas de Dios, que aceptamos su regalo de gracia. El sábado es una fe viva y vibrante. En cuanto a las acciones, la observancia del sábado es probablemente la expresión más plena de nuestra convicción de que somos salvos por la gracia mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de sentimientos, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en esta tierra sin Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza. Tu ignorancia a su sabiduría. Tu fragilidad a su poder eterno. De modo que no debes mirarte a ti mismo, ni dejar que la mente se espacíe en el yo, sino mirar a Cristo. Que tu mente se espacíe en su amor, en la belleza y en la perfección de su carácter. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Esto es lo que debemos contemplar como seres humanos. Es amándolo, imitándolo y dependiendo eternamente de Él, como serás transformado a su semejanza. Es amándolo, imitándolo y dependiendo enteramente de Él, como serás transformado a su semejanza. Que Dios bendiga su palabra.